Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado en este segmento, hablaremos de los graves daños que deja un incendio forestal y cómo los ciudadanos podemos ayudar a prevenirlos. Para hablar de ese tema tenemos en estudio a Fabio Calero, ingeniero agrónomo de la CBC. Ingeniero Fabio, buenas noches, bienvenido al informativo. Buenas noches, Wilson, buenas noches a todos. Bueno, ¿en qué temporada climática nos encontramos en este momentico y por qué tanta incidencia de los incendios forestales? Hacía rato no nos acompañaban, pero en esta oportunidad volvieron a aparecer con mucha fortaleza. Sí, es bueno precisar que cada año, durante 2 periodos, especialmente para el caso del Valle del Cauca, el periodo que va entre junio y fines de septiembre, es un periodo considerado de alta vulnerabilidad climática. Y también precisar lo que hemos mencionado permanentemente como corporación, que son las actividades humanas las que generan este tipo de incendios. Infortunadamente, incendios hay casi durante todo el año y como dice Wilson, en este caso, 2 incendios grandes han conmovido, digamos, mucho a la ciudadanía y ha habido mucha respuesta frente al impacto especialmente del incendio en Cristo Rey del principios del mes y el de este fin de semana en Dapa, municipio de Yumbo. Y a propósito de eso, ingeniero Calero, ¿existen ya análisis sobre la ocurrencia de estos incendios, sobre lo que ha sucedido en estos casos? Sí, bueno, hay varios estudios. Ustedes saben que este tema es, digamos, un proceso también y que también se ha trabajado con muchas instituciones, es decir, hay universidades, hay instituciones ambientales, otras autoridades ambientales con las que hemos podido hacer análisis y en principio, naturalmente, cada vez se demuestra más que es la actividad humana la que genera este tipo de eventos y por eso cada vez también apostamos más a que es la comunidad la que puede ayudarnos a evitar que estos eventos ocurran. Afortunadamente toda la institucionalidad vallecaucana, todas las autoridades ya reconocen esa situación y siguen insistiendo y apostándole sobre todo a la prevención para que todos nos abstengamos, toda la ciudadanía se abstenga de utilizar el fuego en estas épocas y acoger las recomendaciones que hace la corporación y todas las autoridades, especialmente las alcaldías del departamento. Justamente las imágenes que vemos en pantalla corresponden al incendio de Dapa, que fue justamente el fin de semana anterior. Veíamos algunas imágenes nocturnas, otras imágenes ya con los bomberos actuando y lo que va quedando después del incendio. Ingeniero Calero, sin duda, pues la temporada climática nos hace vulnerables, digamos, a la ocurrencia de incendios forestales, pero efectivamente, de acuerdo a esos análisis, tenemos entendido que hay unos municipios muy determinados, unas áreas muy específicas en donde pues la ocurrencia de estos incendios es más probable. Cuéntenos un poquito, recuérdenos un poquito esos municipios. Sí, bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad, gran parte de esa vulnerabilidad tiene que ver con el tipo de cobertura vegetal en las zonas de ladera. Esa cobertura que llamamos bosque seco es una cobertura que en gran parte está en toda la vertiente de la cordillera occidental, es decir, cubre el norte de Jamundí, la ladera de Cali, Yumbo, Viges, Yotoco, gran parte, por ejemplo, de ese tipo de bosque hay en Dagua, hay en Restrepo, y hay algunas otras zonas como parte de Tuluá, como parte de Buga, y se extiende casi hasta Bolívar, algunas zonas pequeñas de Río Frío, y ese tipo de vegetación es mucho más vulnerable. No quiere decir que no haya incendio en otros tipos de vegetación, también existe, e insistimos, muchos de los incendios también se dan no solamente por el tipo de cobertura, sino porque las actividades humanas hacen una presión muy grande. De todas maneras, las recomendaciones que ha hecho la corporación y todas las entidades que tienen que ver con el tema de gestión de riesgo en el departamento, pues siempre estamos exhortando a esos municipios principalmente y al resto para que tomen las medidas necesarias para prevenir y evitar situaciones tan extremas como las que vivimos en este caso en Yumbo y en Cali, aunque ha habido otros municipios también afectados. Hay, digamos, muchas instituciones que tienen que ver con la ocurrencia de los incendios y digo yo ya cuando pasa el incendio. Uno ve que son varias instituciones en el departamento o en el municipio las que salen a resolver o salen a dar la cara. O sea, explíquenos un poquito cuál es el papel de la CBC cuando esto sucede. Bueno, es evidente y la reacción de la comunidad, de las redes es evidente cuando existe ya el evento y hay una gran respuesta y hay mucho movimiento de la gente alrededor de la atención y es lo que más se ve. De todas maneras, la entidad junto con otras entidades
la corporación, perdón, junto con otras entidades, básicamente trabajan la prevención. Por una parte, hacer permanentemente con la comunidad un trabajo de proceso educativo que tiene que ver con la sensibilización, con el que todas las comunidades acojamos con mucha más claridad las actividades que tienen que ver con el entorno, y cuando ocurren, infortunadamente, hay también un grupo de entidades lideradas parcialmente por la corporación al lado de la restauración o alrededor de la restauración, porque con las imágenes que estamos viendo, que se han visto, es evidente que el impacto es muy grande, y una de las primeras actividades que tenemos que acoger es intentar evitar que la erosión, tanto eólica como por agua, se genere, porque ya sabemos que a fines de este mes, principios de octubre, van a existir necesariamente precipitaciones. Esas actividades de restauración, que es de diferentes tipos, se han tomado herramientas del manejo del paisaje para diferentes modalidades de restauración, la lidera la corporación, pero naturalmente la tenemos que hacer con otras entidades y naturalmente con la comunidad como principales protagonistas del tema. Estas imágenes que estamos viendo justamente son de hace un par de horas, cuando una comisión de expertos de la corporación y de otras instituciones pues participó en un recorrido por los lados de DAPA. Ahí estuvo el ingeniero Calero y determinando un poco lo que va a ser el plan de restauración. Pero yo sí quisiera que usted nos mencionara por qué no es viable ir a sembrar ya, porque es que hubo mucha gente que quería ya al otro día o a los 2 días ir a sembrar árboles en Cristo Rey o árboles en DAPA. Claro, eso hay que abordarlo, digamos, con un poquito más de paciencia, y por eso nuestro trabajo tiene que ver con un proceso sucesional, es decir, esto es un proceso que tiene que ir recuperando poco a poco, y sembrar árboles de gran porte sería, digamos, inconveniente, por decirlo menos. En ese sentido, las primeras etapas es restauración. Hay unas recomendaciones que estamos evaluando técnicamente junto con personas de gestión de riesgos del departamento, con gestión de riesgos del municipio, con los otros funcionarios de la corporación, en el sentido de evitar en lo posible la erosión de estas pendientes tan pronunciadas que existen en estos sectores. Y entonces podemos hablar de obras inmediatas alrededor de zanjillas de infiltración que nos permitan eso, detener la erosión y también aprovechar la poca humedad que existe en el terreno, pero son actividades que tenemos que hacer concertadamente y que llevan, como decía, un tiempo básico para ir generando un proceso de recuperación de suelo, y allí poder pensar en siembras primero de las primeras, inicialmente de las primeras capas que son sucesionales, y posteriormente ya podemos pensar en arbustos que sean, digamos, de esa zona o que estén relacionados con ese tipo de ecosistema. Se han presentado incendios en esta época, y decimos por el clima, ¿no? Por las condiciones, por el viento, por el verano prolongado que se ha podido presentar, pero ¿hasta cuándo va la temporada seca? Bueno, todos los pronósticos y de las entidades que tienen a su cargo definir estas situaciones, estamos hablando de que por ahora estamos atravesando una condición relativamente neutral, es decir, normal, en el sentido que el inicio de las precipitaciones alrededor de septiembre o fines de septiembre. Nosotros tenemos como fecha indicadora alrededor del día 21 o 22 de septiembre, ya en esta zona del país y esta zona del departamento puede considerarse que inicia el periodo de lluvias, que se prolonga más o menos hasta mediados de diciembre. Ese pronóstico nos permite definir que vamos a tener posiblemente una temporada de lluvia relativamente neutral, es decir, pues igual o similar a los promedios históricos, pero todavía existe cierto riesgo ya para fines del año o principios del año 2019 de una posibilidad de presencia del fenómeno del Niño. Todavía no está, digamos, confirmado, habría que empezar a tomar algunas medidas pensando en que en nuestra región se manifiesta también con una reducción de las precipitaciones y un aumento de la temperatura, y empezar a tomar algunas medidas preventivas frente al caso, que también ya se están, digamos, tomando las primeras recomendaciones con las otras entidades que tienen que ver. Pero para el caso nuestro estamos esperando precipitaciones normales a fines de este mes, inicios de octubre. Pues ingeniero Calero, muchísimas gracias por esta información. Esperamos no tener que registrar más incendios forestales y sí acompañar el proceso de restauración de estas áreas que han sido afectadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes aquí en la vitrina del informativo. Pueden ver el informativo en nuestro canal de YouTube y también en redes sociales.
pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.